Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Rosy Condori, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de manejo y control de enfermedades en palma de aceite, cuya ponencia estará a cargo del ingeniero agrónomo Raúl Laime Choje. Antes de iniciar con la ponencia, les menciono algunas recomendaciones. Mantener el micrófono apagado durante el desarrollo de la ponencia. Las preguntas y respuestas se van a dar al final de la ponencia. Para la coordinación de entrega de certificados y envío de la clase grabada, les voy a dejar nuestros números de contacto en el chat. Eso sería todo. Doy el pase al ponente. Adelante, ingeniero. Muy buenas tardes, licenciada. Igualmente, el saludo a todos los participantes. Mi nombre es Raúl Laime Choje. Y enseguida voy a presentar mi pantalla. A ver, licenciado, por favor, ¿podría cederme el pase? A los que están ingresando recién y para todos, ¿no? Y me saludo por segunda vez. Muy buenas tardes con todos los participantes. Mi nombre es Raúl Laime Choxe. Soy agrónomo de profesión. Actualmente trabajando en esta institución de capacitación internacional público-privado. A la vez también, ¿no?, trabajando en otra empresa de agroexportación. Hoy día vamos a tocar lo que es el manejo y control de enfermedades en la palma de aceite, ¿no? Palma aceitera, como otros lo conocemos con ese nombre. Para lo cual, ¿no?, vamos a hacer una breve introducción con lo que es el triángulo fisiopatológico, ¿no es cierto? Cuando hablamos de enfermedades, vamos a tener 3 puntos claves que estamos viendo de repente aquí en el triángulo. Primero que todo, nos va a dar, ¿no?, un indicio de que tenemos enfermedad, va a ser los síntomas, ¿no es cierto? Y otro, lo que es el palma aceitera, ¿no? Otro factor importantísimo o como clave, vamos a tener agente causal, es lo que va a ocasionar la enfermedad. Y también cuando ya los voy a presentando, cuando hablamos de palma aceitera, mayormente vamos a tener problemas con hongos, van a ser ocasionados por diferentes tipos de hongos, de diferentes especies, que nos va a ocasionar enfermedades. Entonces, en cuanto a lo que es el tratamiento, va a ser fungicidas, insecticidas, y lo que es, ¿no?, cicatrizante fitosanitario. Muy bien, entonces eso es la clave, pero no vamos a especificar todo lo que acabo de mencionar. Vamos a especificar, pero ¿cómo es eso? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo puedo controlar? ¿De qué manera? ¿Cuál es la prevención? ¿No es cierto? Eso es la pregunta de todo. Entonces, aquí tenemos la magnitud de la enfermedad, ¿no? Va a tener factores, lo que es el patógeno, que va a ser el agente causal, ¿no es cierto? Donde que vamos a tener virus, vamos a tener hongos, bacterias, ¿no es cierto? Eso va a ser lo que es la parte, lo que va a ocasionar enfermedades en nuestro planta, en palma aceitera. Y otro factor es lo que es el factor ambiente, ¿no es cierto? Ya que ciertos lugares, ciertos, fundos o chacras, vamos a tener lugares, costa, mayormente costa y selva, o zonas tropicales, donde que se produce palma aceitera, en lo cual va a dar condiciones favorables para que pueda propagarse la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, es también uno de los factores el ambiente. ¿Y qué más, no? El otro punto es
que también tenemos lo que es el huésped. ¿Qué es el huésped? Es la planta, ¿no es cierto? A la vez, dentro de huésped o planta hospedera también vamos a tener lo que son plantas, ¿no? De malezas. Entonces también es otro punto que tenemos que hacer el control en su debido momento. Ya, entonces son los factores que van a condicionar, ¿no? Para que pueda propagarse enfermedades en nuestra palma aceitera. Especificando, ¿no? En cuanto a lo que es el tema de ambiente, el factor ambiente, ¿no? Vamos a, o va a dar el pase para que pueda desarrollarse la enfermedad, va a ser, ¿no? Dentro de ambiente, ¿no? Como partes características, lo que es temperatura, ¿no es cierto? Que va a dar esa condición de temperatura, luz, humedad, los nutrientes también, ¿no es cierto? ¿Ya? Y lo que es el pH del suelo, que es importantísimo para determinar, ¿no? Presencia de ciertos agentes patógenos, ¿ya? Obviamente van a ser los agentes causantes, ¿no? Para que pueda propagarse enfermedades. Ya por ejemplo, en ambientes secos, ¿no? Ahí ya vemos, ¿no? Vamos a tener bacterias fastidiosas, fitoplasmas, virus, entre otras. ¿No es cierto? Eso es una, lo que acabamos de visualizar es una introducción general, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos enfermedades que se ha reportado en palma aceitera, ¿no? Su nombre científico, ahí lo podemos visualizar, ¿no es cierto? El Eis finensis, ¿no es cierto? Entonces, en este palma aceitera vamos a tener una lista de enfermedades, ¿no? Y depende bastante de los países, ¿no? Por ejemplo, podrición de la flecha, en otros países fuera de Latinoamérica, por decir, pues van a conocer con diferentes nombres, ¿no? Mancha, lo que es mancha de anillo, pero aquí vemos como anillo rojo. Son nombres comunes, ¿no es cierto? Pero lo más importante en cuando las enfermedades es lo que es el agente causal. Eso es lo que, no, lo que es importantísimo cuando se habla de enfermedades. ¿No? El nombre, podemos conocerlo con muchos nombres, pero el agente causal es lo que tenemos que controlar, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Como primero tenemos lo que es el marchitez sorpresiva, ¿no? Agente causal tenemos, ¿no? Fitomonas, ¿no es cierto? Ya eso va a ser el agente causal que tenemos que combatir, ¿no? Tenemos que controlar. También tenemos lo que es mancha anular, que es, ¿no? Producido por el agente causal de virus, ¿ya? Ganoderma, ¿no? También es un tipo de hongo, ¿no? Y este hongo es el agente causal para que pueda, ¿no? Ocasionar la enfermedad de Ganoderma. También tenemos lo que es el anillo rojo, que es, ¿no? Producido por agente causal de nemátodo, ¿ya? Y otra de las enfermedades, ahí tenemos pudrición seca de la flecha y pudrición severa de la flecha, que en realidad no se ha, digámoslo así, está en un proceso de investigación ya que se han encontrado múltiples factores, ¿no? Pero no hay una información, digamos, actualmente un específico. Claro que sí, no tenemos lo que es el factor ambiental, factor de insectos, o sea, son múltiples en realidad. Entonces, no podemos decirlo tal vez es por este agente patógeno. No, agente causal va a ser una especie, ¿no es cierto? Pero en este caso, no vamos a describirlo por múltiples factores, ¿no es cierto? Para que sea, no,
para que se pueda entender mejor. También tenemos marchitez lenta, ¿no? Que está también producido por fitomonas, ¿no es cierto? Potevirus, que también está producido por agente causal de virus. Ya, entonces son las enfermedades que se ha podido reportar en palma aceitera, ¿no es cierto? Para lo cual vamos a escribir todas las enfermedades que acabamos de mencionar y cuáles son sus síntomas, su prevención y su control al finalizar, ¿no es cierto? De acuerdo, entonces aquí, primero que todo, vamos a empezar con flecha seca o podrición del cogollo, ¿ya? Flecha seca ¿no? Es la parte que va, la parte ápice de la planta, de la parte principal, ¿no es cierto? Que se denomina la flecha, a la hoja nueva sin abrir, ¿no es cierto? Y es en esta parte de las hojas donde se aprecian inicialmente los síntomas ocasionados por un complejo de factores climáticos, ¿ya? Por humedad, ¿no? Demasiada humedad, cuando hablamos de factores climáticos, y también edáficos, ¿no? Y nutricionales y patógenos. Son los 4 factores, ¿ya? Los 4 factores que nos va a afectar, ¿no? Nos va a ocasionar esta enfermedad, lo que es la flecha seca o podrición del cogollo, ¿no? Ahí lo vemos en la foto, ¿no? Planta con síntomas iniciales de la flecha seca, y también tenemos, ¿no? Una foto con planta con síntomas de flecha seca. Así es. Ahora, lo que es flecha seca o podrición de cogollo, vamos a poder apreciar, ¿no? Aquí síntomas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que se puede diagnosticar cuando tenemos esta enfermedad? En lo cual, ¿no? Los síntomas visibles que presentan las plantas, ¿ya? Las plantas de palma aceitera, ¿no? Tenemos manchas claras, ¿ya? Manchas claras o amarillas en la base de la flecha, o sea, de las hojas, ¿no? De la parte ápice que recién van, ¿no? Están en desarrollo. Ahí es donde que vamos a tener manchas claras o amarillas en la base de la flecha, ¿ya? ¿Qué más? Conforme avanza la enfermedad, ¿no? También va a presentar amarillamiento generalizado, o sea que poco a poco de la base de la flecha va a empezar a generalizarse toda la flecha y posteriormente, ¿no? Hasta llegar a la podrición de las hojas sin abrir, ¿ya? Y los racimos más pequeños, obviamente, ya que está alterando su funcionamiento fisiológico normal, vamos a tener racimos más pequeños, ¿ya? Estancamiento en el desarrollo de nuevas hojas, o sea que ahí no muchas de las plantas se quedan ahí sin un desarrollo, no hay progresividad de las hojas nuevas, ¿no? No hay un nuevo brote, ¿no? Entonces se retrasa, ¿no es cierto? Se estanca ahí nada más. Y ¿no? Otro es que también afecta, ¿no? El desarrollo radical, ¿no? Particularmente a las raíces finas que tienen una función, las cuales no van a absorber el agua y los nutrientes. Por esa misma razón también que nos va a estancar el desarrollo de nuevas hojas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esto, ¿no? Prácticamente nos va a alterar, ¿no? Nuestro desarrollo normal de nuestra planta, ¿ya? Entonces, esto pues ocurre normalmente antes de que se desarrollen los síntomas aéreos, que son, ¿no? O sea, aéreos, estamos hablando de las hojas, ¿no? Lo que es manchas claras, amarillas en la base de la flecha. O sea, antes que presente estos síntomas, no vamos a tener problemas de raíces. Muchas veces vamos a identificarlo cuando vamos a ver
los síntomas aéreos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque pues uno no es sabio, alguien que de repente no está escarbando o está haciendo calicatas en sus plantas, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos problemas, mayormente lo primero que vamos a tener síntomas o va a ser más visible va a ser, ¿no? Síntomas aéreos. Pero la recomendación para poder identificar es que siempre, ¿no? Es cuando una planta de repente no tiene progresividad, es elaborar alicata para poder identificar, ¿no? Esta enfermedad. ¿No es cierto? Eso es la recomendación para poder, ¿no? Para poder identificar, para poder diagnosticar. Y, ¿no? ¿Cómo lo prevengo? ¿No? Aquí lo tenemos, la prevención, cómo podemos prevenir esta enfermedad. ¿No? En los estudios que se viene realizando, no se ha determinado de que esta enfermedad tiene mayor impacto en fincas con problemas de manejo. Así es, cuando no lo manejamos muy bien, las medidas, ¿no? Las medidas que pueden ayudarnos a evitarla, ¿no? Es, ¿no? Lo que es labores culturales, que son, ¿no? Lo que es la preparación del suelo que sea adecuada, ¿ya? Tenemos que empezar desde preparación del suelo para poder dar una mejor condición para su desarrollo, ¿no? Entonces, si hablamos de desinfección, digo, preparación de suelo, ¿no? Ya tenemos que prevenir, ¿no? Con aplicación de fungicidas, ¿ya? Mayormente fungicidas o desinfección, ¿no? Del suelo, ¿no es cierto? Lo que es el encalado, si tiene pH bajo, ¿no es cierto? Para regularizar, ¿ya? Si es demasiado pH alto, que es alcalina, también, ¿no? Acidificar, ¿no es cierto? Entonces son prácticas que nos va a ayudar para evitar esta enfermedad. Y otra de las prácticas agrícolas, ¿no? También evitar el daños, golpes, ¿ya? A la planta, obviamente, que puede, ¿no? Predisponer a la planta al ataque de patógenos. Y el patógeno nos va a traer, ¿no? El agente causal, ¿no? Nos va a transportar y ahí se propaga la enfermedad. ¿Ya? Mantener programa de fertilización adecuado, mantener un programa para control ¿no? de picudo. Así es. Seguimos, ¿no? Tratamiento, ¿cómo lo tratamos esta enfermedad? ¿No? Dado que se ha determinado el agente causal, ¿no? No hay un tratamiento específico para lo que es el tratamiento de flecha seca, ¿no? La aplicación de métodos, ¿no? Es lo que es la práctica de cirugía, no es el tratamiento químico que se ha dado, ¿no? Buenos resultados para recuperar plantas afectadas, ¿no? Y disminuir la mortalidad de las plantas. Y entonces las cirugías, ¿no? Se debe aplicar con la manifestación de los primeros síntomas, ¿no? Cuando ni bien que se diagnostica, ¿no? Tenemos que hacer esta práctica de cirugía, que consiste, ¿no? En eliminar todo el tejido afectado, ya todo el tejido afectado. ¿No? Esta cirugía, ¿no? Se tiene que realizar aplicando tratamiento químico sobre las heridas o tejido expuesto en la base a solución de insecticida, ¿no? Pero me preguntarán, ¿qué ingrediente activo no puedo aplicar ahí, ¿no? Como referencia tenemos, en realidad, de insecticida tenemos una serie de ingredientes activos, pero ahí como referencia, ¿no? Lo que es carbamatos y también lo que es fungicida que se tiene que aplicar a las heridas, lo que es el Provinep como ingrediente activo, como referencia, ¿no? Pero ustedes, ¿no? Pueden encontrar insecticidas y fungicidas, ¿no? Y normal, o sea, es para hacer, ¿no? La curación
a lo que se ha hecho la serología a la planta, ¿no es cierto? ¿Ya? Ejecución de la serología en planta con flecha seca, ¿no? Ahí podemos observar, ¿no? Cómo se está haciendo esta práctica, ¿no? No es con herramienta, ¿no? Hay que cortarlo, ¿no es cierto? Hay que cortar las hojas, toda la parte de la planta que está afectada, ¿no? Y luego, como los decía, que hay que aplicar el tratamiento químico que acabo de mencionar, ¿no? Y de esa manera, en el transcurso de tiempo, ya de los 15, 20, un mes más o menos, ya la planta se tiene que recuperar, ¿no? Si, claro, vamos a salvarlo, vamos a dar una nutrición adecuada, entonces va a tener progresividad, va a mejorar nuestra planta, ¿ya? Eso es, ahí lo vemos en fotos, ¿no? El proceso. ¿No? Otra de las enfermedades tenemos lo que es el síndrome, ¿no? Síndrome arqueofoliar o podrición común de flecha, ¿ya? Eh, pues esta enfermedad, ¿no? Corresponde a dos enfermedades que estamos hablando, lo que es el arqueofoliar y podrición, ¿no? Podrición de flecha. Entonces, el síndrome se presenta en los primeros 3 años de edad de la planta, ¿no? Y mayormente cuando hablamos de lo que es el arqueo foliar, ¿no? Aquí, ¿no? Como anteriormente mencionamos, eh, está en un proceso de investigación de lo que es el agente causal, ¿no? El desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, ¿no? Tenemos, ¿no? Como predisposición al síndrome de arqueo foliar y podrición común de la flecha. ¿No? Esto podemos regular, ¿no? Genéticamente, o sea, que, ¿no? Tenemos que hacer, ¿no? Prevenir haciendo un buen manejo en nuestro plantón, ¿no es cierto? En nuestra planta. Entonces, ahí en la foto también logramos observar, ¿no? Planta con síntomas de arqueo foliar, ¿ya? Y podrición común de flecha. Muy bien. Ahí lo tenemos, síntomas. Sí es. Ahí tenemos, ¿no? Arqueo foliar y podrición de flecha. Vamos a especificarlo los dos, ¿no? Arqueo foliar no se denomina, ¿no? Que la hoja afectada cuelga, quebrada o fuertemente arqueada en medio de las hojas sanas centrales, ¿no? De la corona. Eso no va a ser arqueo foliar. No, el arqueo foliar es una anormalidad del patrón normal de crecimiento en la palma aceitera durante su estado de desarrollo juvenil, ¿no? También se encontró que la enfermedad no es de carácter letal, pero predispone, ¿no? A las plantas a la podrición común de la flecha, ¿ya? Y podrición de la flecha, ¿no? El primer síndrome que aparece es una podrición en la hoja sin abrir a la flecha, la cual no puede ser prescindida fácilmente, en cuya base se observa lesiones de color marrón oscuro y una podrición húmeda, ¿ya? Entonces, esto también no se puede presentar, ¿no? Como destrucción total o parcial de los ¿no? De los foliolos cerca del arqueamiento. Entonces, esta enfermedad, ¿no? Casi siempre lo que es podrición de flecha con arqueo foliar no van juntos. Los síntomas casi, digamos, ¿no? Van a ir de la mano, ¿cierto? Ya que si tenemos podrición de la flecha, obviamente vamos a tener síntomas de arqueo foliar también, ¿no es cierto? ¿Ya? Así es, Gustavo, sí, el cultivo de lo que es meristimos cuando hablamos de control genético, sí nos ayuda bastante, ¿no? Ya, ahí podemos controlar, sí, podemos hacer manejos, que es un manejo de, ¿no? De vivero para poder evitar, ¿no? Para poder evitar
estos problemas, ¿no? Aparte, creo que en clase anterior hemos podido observar, ¿no? Digamos, qué microorganismos eficaces podemos emplear, ¿no? Para evitar, ¿no? Ciertos agentes causales que nos va a producir enfermedad, ¿no? Creo que ahí ya lo hemos revisado, ¿no es cierto? Muy bien. ¿No? Veamos la prevención, ¿no? Y su control. Podemos prevenir, ¿no? Utilizando plantas resistentes, así es, genéticamente, porque es de origen hereditario. Mayormente se viene, pues, de forma hereditario, ¿no? Ya, entonces, cuando se presenta, ¿no? Se recomienda la cirugía de tejidos afectados, ¿no? Como lo hemos visto, y curar ¿no? el área tratada con una solución insecticida y fungicida, ¿no? Esto es el fin de evitar la atracción de insectos o otros patógenos, ¿no? Con esto se ha visto que la mayoría de las plantas logran recuperarse. Entonces, esta práctica ¿no? de cirugía es buenísimo, ¿no? Una práctica de que podemos controlar, ya que, ¿no? De otra manera, ¿no? Es digamos, bastante no difícil, por decirlo. No se ha visto otros controles en estos últimos años, ¿no? Pero estamos siempre, ¿no? Como ingenieros, como agrónomos, siempre estamos en constante investigación, ¿no es cierto? ¿No? También tenemos lo que es marchitez sorpresiva, ¿no? Que se presenta en plantas mayores de 4 años, así es, que ha sido asociado por un microorganismo unicicelular flagelado del género Phytomonas. Aquí sí, no tenemos el agente causal. Aquí sí, cuando tenemos agente causal, podemos controlar, podemos hacer ensayos, cuál es efecto, esto no, entonces sí, ¿no? Pero cuando no tienes agente causal, es por factores climáticos, entre otros factores, es un poco complicado, ¿no? Controlarlo, ¿no es cierto? Entonces, veamos síntomas, ¿no? Aquí, en marchitez sorpresiva, nos va a presentar en los extremos de las hojas de mayor de edad, ¿no? En hojas que ya tienen mayor de edad, con un color marrón rojizo, ¿ya? Y en el secamiento de las hojas de las más viejas hasta las más jóvenes, ¿ya? También no vamos a tener síntoma de podrición temprana de racimos que aún están verdes, ¿no? Que es ya una pérdida económica. Y el desprendimiento de frutos, o sea, que se van a caer los frutos. Entonces, marchiteo sorpresiva. Si tenemos ¿no? prácticamente esta enfermedad, ¿no? Vamos a tener problemas, baja productividad. Así es. ¿Ya? Y cuando la enfermedad avanza, ya cuando ya esta enfermedad va avanzando, la planta toma un color verde pálido y sobrevive la muerte en un periodo de 3 a 8 semanas. Finalmente, ¿no es cierto? La raíz se pudre y se presenta un olor fétido, un olor desagradable. Ya, entonces tu planta ya está ¿no? Para sacrificarlo o ya está, en pocas palabras, ya está muerto. Entonces, marchitez sorpresiva se tiene que controlar, ¿no? Aquí lo tenemos, marchitez sorpresiva, ahí lo tenemos la foto, ¿no? Cómo se logra ver, cómo se logra visualizar. Muy bien, prevención y control. Ya, el control de la prevención no se basa en la vigilancia para la erradicación oportuna de las plantas enfermas, ¿no? Siempre tenemos que estar monitoreando, ¿no? Siempre tenemos que estar revisando cuál progresa, cuál no, cuál se retrasó, entonces ahí podemos diagnosticar, ¿no? No se puede aplicar un insecticida a los desechos para evitar la presencia de insectos, ¿sí?
Y cuando hacemos lo que es la erradicación, es que ya las plantas enfermas, lamentablemente tenemos que sacrificarlo y cambiarlo por otro, ¿no es cierto? Entonces ahí se tiene que aplicar, ¿no? Insecticida, desecho, a lo que hemos ya desechado, ¿no? Aplicamos insecticida para poder evitar, ¿no? Para poder evitar que se pueda transportar el patógeno a nuestras plantas sanas. Eso es. Ya, anillo rojo. También tenemos esta enfermedad, anillo rojo, que esta enfermedad es causada por nemátodo, ¿no? En lo que es el Radinafelenchus, ¿no? Cocofilos. Ya, entonces el insecto diseminador de este nemátodo es el picudo, así es. ¿Ya? Entonces es ¿no? de orden coleóptero, ¿ya? Curculinadeae. Así es. Entonces, ahí tenemos síntomas que nos va a presentar eh, por este agente causal, ¿no? Los principales síntomas, ¿no? Se van a caracterizar por el amarillamiento de las hojas más viejas. Ya las que están más viejas es donde que se va a visualizar síntoma, ¿no? Los cuales se sacan progresivamente y suelen quebrarse en el peciolo, ¿ya? En el peciolo a corta distancia del raquis. Así es. Las hojas nuevas adquieren un color verde pálido y son más cortas de lo normal. Ya cuando ya esta enfermedad está avanzada, ¿no? Se presenta el aborto de las frutas, ¿no? Ya prácticamente se queda, ¿no? Donde que estaba funcionando normalmente su funcionamiento fisiológico y de ahí ya no hay progresividad, ¿no? Ya el fruto o la fruta, ¿no? Las frutas ya se queda ahí, ¿no? Y ya después de ello sufre ya lo que es el aborto. Eh, ¿No es cierto? Ya entonces aquí, ¿no? Al cortar, ¿no? Al cortar transversalmente el tronco en estas palmas enfermas, se nota un anillo tejido a pardo crema, ¿no? Es lo que vamos a visualizar en el tronco, ¿ya? También, ¿no? Se puede ver crema de unos pocos centímetros de grosor y localiza, ¿no? Cerca de periferia del tronco, ¿no? Periferia del tronco, ahí podemos observar, ¿no? Lo que está de un color, ¿no? De crema, ¿no es cierto? Que no es normal con un tronco sano, ¿no es cierto? Y aquí vamos a ver cómo es, ¿no? De forma visual. Y es así como se logra visualizar aquí en tronco de la planta afectada con anillo rojo, ¿no? Ahí se logra visualizar. Es esa lo que está enfermo. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cómo lo prevenimos? ¿No? Aquí vamos a no especificar, vamos a visualizar cómo lo podemos prevenir. Bueno, para poder prevenir, no tenemos que reducir las poblaciones de insectos, ¿ya? Lo que es como vector, ¿no? Lo que es el palmarum, que son insectos como agente causantes, ¿no? Entonces tenemos que reducir, tenemos que controlar, ¿no es cierto? ¿Ya? Y para controlar lo que es el picudo, ¿no? Tenemos que hacer trampas y monitorear, ¿no? Monitorear toda la plantación para poder diagnosticar plantas enfermas, ¿no? Si siguen o cómo está, no siempre tenemos que estar en constante monitoreo para poder, ¿no? Identificar plantas enfermas y también qué cuánto ha caído en trampa del picudo, ¿no es cierto? ¿Ya? Control, ¿no? Podemos controlar, ¿no? Las plantas enfermas, aunque, ¿no? Cuando ya están enfermas en su totalidad,
¿no? Ya no se puede recuperar, ¿no? Es complicadísimo. Entonces, lo que hacemos es, ¿no? Erradicarlo, ¿no? Entonces, estas, ¿no? Estas deben ser repicadas y tratadas con insecticida para poder evitar la propagación del picudo. Sí, definitivamente así es. Ya. Eh, ¿Qué más? Tenemos lo que es pudrición basal húmeda también. Otra de las enfermedades que presentan, ¿no? Síntomas similares a la de marchitez progresiva. Así es. Que se desarrolla, ¿no? Una coloración marrón rojiza en los extremos de los foliolos de las puntas de las hojas. ¿Ya? Y no conforme la enfermedad progresa, se produce exudado, ¿no? Exudado espeso y de mal oliente que se acumula en la base del tallo de la planta. Ya entonces la planta que tiene esta enfermedad de pudrición basal húmeda, ¿no? Desde que ya se propagó, se desarrolló la enfermedad, ¿no? Se va prácticamente va a dejar de desarrollarse o en otras palabras va a morir a los 3 a 4 semanas, ¿no es cierto? Ahí tenemos la planta con síntomas de en hojas de podrición basal húmeda, ¿no es cierto? Ya que de esa manera es como se visualiza, ¿no? Prevención y control. Eh, la enfermedad, ¿no? Cuando hablamos de esta, lo que es como marchitis progresiva, también, ¿no? Un control definitivo no lo tenemos, ¿no? O sea que tienes una enfermedad, ¿no? Como podrición basal húmeda, que es en el tronco, ¿no? Es difícil, es como a una persona te agarra es como un cáncer a los huesos y no, pues los huesos no te pueden cambiar, de repente podemos retardar, podemos retenerlo ahí, el avance de la enfermedad, sí, pero ahora no controlarlo o desaparecerlo definitivamente, pues no se puede, ¿no? Es bien complicadísimo. ¿Por qué? Porque ya tenemos células muertas y revivirlos las células muertas, pues imposible, ¿no es cierto? Es un poco complicado, la verdad. La ciencia, ¿no? Hasta el momento, pues no se ha podido dar, ya sería como una planta artificial si fuera, ¿no? La ciencia encontrar de repente regenerar células, pero de muertas, o sea, ¿no? Sería un sueño, la verdad, ¿no? Y pues eso sí, ¿no? Como recomendación, ¿no? Es cortar a las plantas enfermas para que se descomponga más rápido, ¿no? Así es, ya es sacrificar la planta, ¿no? Seguidamente, ¿no? Es asperjar los cortes en el tronco con un insecticida, ya lo cortamos, ya, y no lo sellamos con insecticida para que no ingrese, ¿no? Cualquier patógeno. Ya, otra de las enfermedades tenemos lo que es pudrición basal carchosa, ¿no? Agente causal, ¿no? Tenemos el hongo, ¿no? Lo que es el Quetzmaria deusta, ¿no es cierto? Esta es muy común que no se observen síntomas externos evidentes que indiquen ¿no? La incidencia, ¿no? De pudrición basal carchosa en palma aceitera. Y esta enfermedad suele presentarse en palmas adultas, ¿no? Que ya están, ¿no? Que ya tienen una cierta edad y mayormente no aparece en etapas iniciales o medias de la infección, así es, a la corona de la planta, ¿no? Que suele verse normal y la producción suele ser normal, o sea, hasta que las palmas pueden aparecer repentinamente quebradas cerca de la base. O sea, ¿cómo podemos decirlo? Que es como
de repente, ¿no? Está bien su funcionamiento de tu planta, te está produciendo bien, pero de un momento a otro, ¿no? Tu planta ya está quebrada, ¿no? Cerca a la base. ¿Por qué? Porque por dentro ya se ha venido produciendo esta enfermedad, ¿no? Por este agente causal del hongo, ¿ya? Entonces, aquí no se logra visualizar muy bien en la foto, que es, ¿no? La base del tallo de la planta afectada por la pudrición basal carchosa. Así es. Aquí también, ¿no? Pudrición basal seca también tenemos, ¿no? Que es causada también eh, por el agente causal, ¿no? El hongo, ¿no? Ceratoris, ¿no? Ceratorisistis, ¿no? Paradoxa. Así es. Esta enfermedad, ¿no? Suele presentarse en palmas adultas, en palmas afectadas por este hongo. El síntoma más característico es la observación en la base de la planta de una podrición seca del tejido de color café claro. Así es. No, esto no se puede observar la, ¿no? Cuando ya sufrió una fractura, ¿no? En el peciolo de las hojas de aspecto sano y verde, ¿no? Así es como no hace daño esta enfermedad de podrición básica. Entonces, ahí tenemos también, ¿no? La foto, la apariencia de la base del tallo de una planta con podrición basal seca. Ahora veamos lo que es la enfermedad de ganoderma, que en realidad, ¿no? Que también es como un patógeno ¿no es cierto? ¿No? Que es, digamos, tiene importancia económica para palma aceitera, ¿no? Entonces, la enfermedad, ¿no? Es ocasionada por agente causal de hongo, lo que es Ganoderma boninense, ¿no? Los síntomas en plantas jóvenes se reconocen por un moteado secamiento de las hojas bajeras a un lado de la planta, ¿ya? Y las hojas más nuevas son de color pálido y más cortas. Con el avance de la enfermedad, el follaje es más pálido y varias flechas sin abrir, ¿no? En plantas adultas se presentan una coloración pálida en las hojas más nuevas y varias flechas sin abrir. Además, ¿no? Las hojas viejas ¿no? Amarillecen y mueren prácticamente. De esta manera, ¿no? Permaneciendo colgados alrededor del tronco de la planta, ¿no? Y las raíces también se secan con una consistencia quebradiza y de color blanco interna externamente. Entonces, es así como ataca esta enfermedad, ¿no? De Ganoderma producida por el hongo. Y control, ¿no? En cuanto a lo que es el control, la planta seca, ¿no? Se debe cortar, repicada, ¿no? Y asperjada por insecticida, ¿no? Ahí tenemos como ingrediente activo lo que es el ácido bórico y fungicida, ¿no? Como referencia, con ingrediente activo, ¿no? Triazol, tropiconazol, ¿no es cierto? Y también, ¿no? Ahí se puede utilizar cicatrizante agrícola, ¿ya? Ahí se logra visualizar en la foto la podrición basal en una planta afectada por esta enfermedad Ganoderma. ¿Qué más? Ahí tenemos lo que es podredumbre de la hoja, ¿no? Que es orinada, es producida por el hongo Corticium solana, ¿no? Y esta enfermedad, ¿no? Primordialmente se manifiesta en las áreas de alta precipitación pluvial, donde hay mayor humedad, ¿no? ¿No es cierto? Entonces ahí es donde que vamos a tener esta presencia de enfermedad.
cuando los terrenos también tienen una deficiencia de drenaje deficiente, ¿no? Inicialmente los síntomas se presentan en la base de la hoja cogollo, ya como una podredumbre que se puede observar una vez que se abre la hoja, mostrando las lesiones que comienzan con un color café oscuro, tornándose posteriormente en gris blanco oscuro, ¿no? Con un halo púrpura café, ¿sí? Y el tejido necrosado de la parte central de las lesiones, ¿no? Desjala, dejando un agujero. Eso, ¿no? Podredumbre de la hoja. Y ahí lo vemos, ¿no? Podredumbre de la hoja. Son síntomas, ¿no? De forma visual que se presentan estas síntomas, lo que es el podredumbre de la hoja, ¿no? Otra de las enfermedades tenemos mancha, ¿no? Mancha curcularia, ¿no? Curbularia, que es causada, así se conoce por mancha curbularia, porque es causada o es ocasionada por agente causal, ¿no? Curcularia SP, ¿no? Que es un agente causal que nos va a producir, ¿no? Manchas en las hojas, como se visualiza en la foto, ya que aparece como una lesión pequeña, traslúcida, de color amarillento, ¿no? Y la mancha tiende a volverse regular de forma alongada entre las nervaduras, ¿no? De la hoja, apareciendo un halo bien definido de color amarillo marrón, ¿no? Y cuyo interior destaca un aire de color marrón rojizo con anillos concéntricos. Las lesiones, ¿no? Alcanzan de 7 a 8 metros de largo, ¿no? En la planta. Ya, y también, casi para terminar, tenemos esta enfermedad, ¿no? Lo que es pestalotioplosis, ¿no? Que puede establecerse, ¿no? En lesiones causadas por diversos insectos y ácaros, ¿no? Van a ser los agentes, ¿ya? No, también por otros hongos, ¿ya? Como curbularia, ¿no? Y a partir de daños mecánicos causados por las hojas, que por cuando se hace la cosecha, cuando se hacen ciertos monitoreos, también, ¿no? Podemos ocasionar un daño mecánico. Entonces, también va a ser como un factor para que se pueda propagar esta enfermedad, ¿no? Sin embargo, los ataques que han sido más severos ¿no? Cuando se ha hecho monitoreo, ¿no? Algunas especies de chinches de encaje, ¿no? También ha ocasionado o su presencia de este plaga, ¿no? Ha sido como un factor para que se pueda producir, ¿no? Esta enfermedad. Así es. Inicialmente, ¿no? Cuando empieza esta enfermedad, las lesiones son de apariencia grasosa, de color café claro. Después de ello, ¿no? Pasa a un blanco ¿no? Grisáceo o cenizo, y frecuentemente que se rodean de una zona anaranjado. Ya al crecer, la lesión toma un aspecto sonado y se juntan unas con otras, secando amplias zonas de tejido, las partes más viejas de la lesión que cubren unos puntitos, ¿no? Unos puntitos negros, así como vamos a visualizar en la foto. Aquí, ¿no? Ahí lo tenemos, la foto. Entonces, ¿no? Y es así como se presenta de forma visual esta enfermedad, ¿no? Pestalotioplosis, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ya viendo toda la lista de enfermedades que ataca a la planta palma aceitera, veamos, ¿no? El control de forma general, porque hemos visto, ¿no? De cada una de ellas, ¿sí?
pero aquí veamos como de forma resumen, ¿no? Por generalizarlo, porque como se ha visto, mayormente va a ser producido por insectos, hongos y lo que es el factor ambiente, ¿no es cierto? Entonces, ¿no? Para el control de estas enfermedades, ¿no? Debemos realizar los siguientes actividades, ¿no? Primero que todo, ¿no? Hay que hacer el monitoreo de la presencia de las enfermedades, ¿no? Siempre. Si no, ¿cómo identifico, cómo diagnostico? Entonces, es importantísimo la evaluación fitosanitaria de la planta. Después de ello, ¿no? También hay que proporcionar buen drenaje, ya que estamos hablando del factor ambiental, ¿no es cierto? Entonces, si es con riego, ¿no? Hay que hacer un buen drenaje. Si no es con riego, ¿no? De repente es de forma secano, digamos, con la lluvia, ¿no? Entonces también hay que condicionar el lugar para que pueda, ¿no? Para que tenga un buen drenaje, ¿no es cierto? Eliminar las malezas presentes, ¿no? También, ya que malezas, ¿no? Las malezas son hospederos de plagas e enfermedades, ¿no es cierto? En el caso que lo amerite, también hay que eliminar las plantas enfermas, como lo hemos visto, plantas enfermas que ya están ya casi en su totalidad, ¿no? Tenemos que sacrificarlas, ¿no? Tenemos que eliminar. Y otro también, ¿no? Es realizar aplicaciones de fungicidas, ¿no? Ahí tenemos los productos, ¿no? Como Dilane o Benlate, ¿no? Son con las que podemos aplicar, que son fungicidas. Y a la vez también, ¿no? Se recomienda aplicar insecticidas, ¿no? Como carbamatos, con ingrediente activo fitocicatrizante. Ya, fitocicatrizante, ahí tenemos como también como ingrediente activo, ¿no? Procloraz y lo que es el firaclostrobin, ¿no es cierto? Entonces, con estos ingredientes activos ya podemos prevenir, ya podemos controlar estas enfermedades que se presentan en palma aceitera. Ahora sí, ¿no? Pasamos, ¿no? A la parte de preguntas. Pueden comentar, pueden preguntar, ¿no? Adelante. Cuando hablamos de palma aceitera en sí, todo lo que es el manejo que nos va a llevar a éxito con una buena producción, ¿no? Viene desde el vivero. Y cuando hablamos del vivero, ¿no? Tenemos que hacer los manejos fitosanitarios, ¿ya? Como debe ser, ¿no? Y a la vez también lo que es empleo o condicionar microorganismos eficaces. ¿Por qué microorganismos eficaces? Porque son los que van a proporcionar nutrientes, ¿ya? Y cuando hablamos de nutrientes, podemos aplicarlo, ¿no? Como cualquier cultivo, ahí tenemos las dosis, ¿no? Que en los iniciales, lo que es el NPK, para las primeras plantones, ¿no? 100 gramos por planta, ¿no? Así sucesivamente hasta llegar hasta 600 gramos por planta, lo que es el NPK, ¿no? Podemos aplicar por mediante riego, mediante en forma de corona, de muchas maneras, directo, de forma edáfico también. Ya, eso es. Pero lo más importantísimo cuando hablamos de enfermedades y plagas, ya es condicionar ya microorganismos eficaces, ya que van a ser controladores biológicos, ¿no? Que nos va a controlar hongos, así como también enfermedades. Eso es. Sí, el nitrato de amonio es más, digamos, su fijación en la planta o la absorción en la planta es más rápido. Ya, mayormente nitrato de amonio se viene utilizando
con la finalidad de acelerar el desarrollo de la planta. Mayormente se utiliza, ¿no? Cuando se pasa la planta de vivero, ¿no? Al campo, al trasplante. Sí, es, ¿no? recomendable en el proceso, pero después, una vez que tu planta está ya, digamos, bien establecido y sana, ¿no? Puedes cambiarle por, ¿no? por urea, cuando hablamos de nitrógeno, ¿no es cierto? Los tejidos empiezan a, ¿no? a desarrollarse. Por ese medio es que también el desarrollo, digamos, más rápido de las plantas, así sea en vid, así sea en otros frutales, ¿no? Su desarrollo es más rápido, ¿no? Su progresividad. Es por eso se utiliza nitrato de amonio, ya que a la vez como es más eficiente y más rápido, la absorción con la planta, ¿no? Con las cargas, este, así como, ¿cómo te puedo decir? A ver, digamos, cuando es la planta, ¿no? Está en etapa de crecimiento, en etapa fenológica de crecimiento, así sea cualquier planta, es donde que es más propenso a plagas y enfermedades. Entonces, ¿qué pasa? Es como decir, si yo le echo nitrato de amonio, le echo para poder hacer escapar, o sea, para hacerle correr más rápido. Es como decir, ya tengo un niño, ¿no? Tengo un niño y tiene fobia, tiene miedo a perros. Entonces, como tiene miedos, le hago correr. Ya vamos a correr. Entonces, le aceleras, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es más, ¿no? Cuando es más lenta, digamos, su proceso de desarrollo, de crecimiento va a ser más lenta, obviamente va a ser más propenso a las enfermedades, más rápido se va a propagar cualquier enfermedad, ¿no es cierto? En cuanto a lo que es, ¿no? Variedades, digamos, no se ha visto, ¿no? Pero sí, lo que es en forma de propagación, como lo hemos venido haciendo, lo que tiene que ser una propagación, eh, ¿no? Bien controlada, ¿ya? Eh, pero en cuanto a lo que es variedades, ¿no? No, ¿por qué? Porque lo que determina la aparición de enfermedades es por el tema de la condición climática, el manejo que se hace y todo ello. Sí, definitivamente tenemos, mayormente cuando hablamos de palma aceitera, sí su producción es más, digamos, tiene que ver con, ¿no? con producción orgánica o con manejo, control orgánico. Pero no es otro tema, ¿no? Cuando hablamos de control de plagas, en palma aceitera es otro tema que no vamos a tratarlo ya en ese tema de lo que es plagas. Ahora hemos tratado específicamente de enfermedades, que una enfermedad es muy diferente a la plaga, o enfermedad es directo, ¿no? Es aplicarlo directo al daño. Ahora, si hablamos de plagas, es que vas a aplicarlo, ¿no? A todo una área más amplio, ¿no? Solamente como enfermedad, sino vas a aplicarlo o generalizarlo a la planta y ahora ahí es el problema. ¿Por qué? Porque puedes también matar, ¿no? a los controladores biológicos. Entonces, cuando hablamos de control ¿no? de plagas, es muy diferente. Ahora, cuando es, como les vuelvo a decir, cuando es control de enfermedades, ¿no? es más directo ¿no? a donde que está ocasionado el daño. Eso es, Robert. ¿No? Vamos a culminar con el curso. Cualquier pregunta después de ello, a lo posterior, ¿no? Pueden, ahí tienen los números, ¿no es cierto? Pueden consultar, ¿no? Aparte del tema de su material, la certificación, ¿no? Ahí está la asesora académica que les va a brindar toda la información necesaria que ustedes desean. Muchas gracias, ¿no? De esta manera cerramos el curso.
Entonces, pues nos vemos en otro sistema educativo. Que tengan todos muy buenas noches. Gracias.